Buenas y bienvenidos aquí un día más a Mar de Curiosidad. Hoy vamos a hacer ya el tema número 60, el tema número 60 de los 71 temas de preparación para las oposiciones de secundaria. Hoy ya, pues con todos los problemas que hemos tenido antes de poder hacer este tema, venimos con fuerzas cargadas y voy a saludar un poquito la gente que teníamos hace un momentito. Y a ver si vuelven, a ver si me vuelven otra vez, que hemos tenido una serie de problemas aquí en el directo, pero los hemos arreglado. Vale, y entonces pues nada, bienvenido Víctor Carrera, bienvenida Freddy Gruber, bienvenido Despertafer y bienvenida a otra gente maravillosa que teníamos por aquí por el chat y espero que vuelvan. Hoy teníamos más gente, hoy empezamos ya el tema número 60, circuitos de conmutación mediante transistores, aplicaciones y características. Este tema es potentillo, ¿de acuerdo? Este es el último tema de esta parte de semiconductores y elementos electrónicos. Así que bueno, este ya es el colofón del temario, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos directamente a verlo, porque se mete hoy con calzador el tema, ¿de acuerdo? Y dice, circuitos de conmutación mediante transistores. Empieza. Introducción al transistor bipolar. Y le mete estructura de los transistores bipolares y funcionamiento del transistor, ¿vale? Estuvimos viendo diodos, estuvimos viendo otros aparatos. Ahora ya nos metemos con los transistores. Luego veremos el transistor como circuito de conmutación. ¿Os acordáis que vimos ayer los circuitos de conmutación, los relés, los contactos y demás? Pues otra vez. Elementos de control, comparación con los interruptores mecánicos. ¿De acuerdo? Y entonces también metemos circuitos y configuraciones básicas. Como si hubiera sido ayer mismo. El interruptor controlado, la configuración Darlington, los circuitos troceadores. Y después ya nos vamos a un segundo apartado que dice aplicaciones características. Vamos a ver dónde usamos estos interruptores. Pues nada, interruptor controlado. Optoacopladores. Funcionamiento de un optoacoplador, de las barreras ópticas, las puertas lógicas, muy importante. Aquí vamos a ver, por ejemplo, el circuito inversor, ¿vale? Y después la puerta NOR de 2 entradas. Después veremos el inversor, convertidor de corriente continua a corriente alterna y funcionamiento básico del inversor. Y después características de los componentes comerciales utilizados en los talleres educativos. Ojito, ¿eh? Veremos el circuito temporizador 555, que es súper típico en cualquier taller de electrónica. Descripciones de terminales, funcionamiento, la familia lógica TTL y un poquito de tecnología, ¿vale? O sea que vamos a ver un compendio bastante amplio de cuestiones relacionadas con la electrónica. Dice, vamos a ver la introducción que nos comenta. Dice, por regla general, un circuito de conmutación electrónico se compone de un conjunto de interruptores que permiten, o no, el paso de corrientes eléctricas. ¿Os acordáis que hablábamos de estar en dos estados? Aquí vamos al sí-no, ¿vale? Sí-no, abierto-cerrado, ¿de acuerdo? Y con los tiempos que vivimos, quizá alguien está usando un 666. Es posible, 2022 se presta a ese tipo de relés. Dice, se compone de un conjunto de interruptores que permiten o no el paso de corrientes eléctricas y dichos interruptores son controlados a su vez por magnitudes eléctricas, ¿vale? Aquí sí que tendríamos diferencial de voltaje, diferencial de amperaje, etc. Dice, el transistor bipolar es un componente que se adapta bien a la función descrita. Empleado convenientemente, se puede hacer funcionar en dos estados bien diferenciados. El estado de saturación, que permite el paso de corriente entre colector y emisor, y el estado de corte, que es el de no dejar pasar la corriente. Acordaos que semiconductores, transistores, toda esta gente nos permitía dejar pasar la corriente o no, según si estaban excitados o no. ¿Vale? Dice, además, el paso de un estado a otro se consigue aplicando un valor adecuado de corriente en la base, normalmente muy inferior a la corriente eléctrica que fluye por el colector. ¿Qué significa? Que yo, para alimentar ese pequeño transistor, necesito muy poquita corriente respecto al global de mi circuito. Recordaos, por ejemplo, que un relé gastaba bastante energía en mover el electroimán. O sea que aquí voy a gastar menos corriente. Dice, en el desarrollo de este tema van a escribir una serie de circuitos básicos de conmutación, implementados con transistores bipolares. Dice, se expondrán una serie de aplicaciones características de circuitos de conmutación basados en transistores,
acompañadas de ejemplos prácticos y por último se describirán los componentes comerciales de uso común que más se suelen emplear en talleres educativos por su variedad de aplicaciones prácticas. ¿De acuerdo? Y si me dejáis un segundo voy a acabar de configurar la cámara que no se líe. Vale, aquí. Perfecto, que he visto que podía hacer alguna tontería. Perfecto. Muy bien, entonces nos vamos aquí. Dice circuitos de conmutación mediante transistores. Vamos al transistor bipolar. Dice existen dos tipos de transistores bipolares y vamos a atender a su estructura. Acordad, transistores PNP y el NPN. ¿De acuerdo? Tenemos los dos tipos, básicamente. Los que tienen los huecos en el medio o los que tienen los huecos en los extremos y los electrones libres en el medio, dependerá. Aquí no nos van a describir la estructura porque básicamente eso lo tenemos en el tema número 56. Eso ya nos lo explicaron en su momento. Bueno, vamos a la estructura de los transistores bipolares. ¿De acuerdo? Dice, en la figura muestra de forma simple una estructura de un transistor bipolar, tanto el sistema NPN como el PNP. ¿De acuerdo? Básicamente aquí veremos el NPN, ¿vale? Neutro, bueno, el colector y emisor con los huecos y la P en medio, y el colector emisor con las P's en los extremos y el N en el medio. ¿Vale? Recordad, tenemos la base con colector emisor o emisor colector y corriente en la base. ¿Vale? Según si están en NPN o en PNP, tendré que orientar la batería, por ejemplo, hacia un lado o hacia otro. Dice cómo se puede... Bueno, tenemos dos regiones semiconductoras dopadas. De transistor NPN, según se aprecia en la figura 2A, está constituido por colector dopado tipo N, base tipo P y emisor dopado tipo N. Y al revés, pues, contrario. Para ambos tipos de transistores se pueden tener en cuenta las siguientes consideraciones. El emisor se distingue por estar fuertemente dopado. La base se caracteriza por ser muy estrecha y el colector es la zona menos dopada del transistor, ¿vale? Con menos diferencias. La intensidad que entra o sale, según el caso, por el terminal base es menor que la intensidad entre colector y el emisor a través de la base. ¿Vale? Es decir, la intensidad que entra por el terminal de la base es menor que la intensidad de colector y emisor que traviesa a través de la base. ¿Por qué? Porque básicamente lo que me interesa es gastar poca energía para hacer que pase la corriente. Porque si no, eso me sale carísimo. Y el funcionamiento del transistor se basa en el desplazamiento de los huecos, las cargas positivas, y electrones, cargas negativas, de una zona a otra. Es decir, si tengo huecos, llenarlos, y si tengo exceso de electrones, quitarlos, para que pueda pasar y circular tranquilamente la corriente. Dice, en cualquier caso, se tiene que cumplir la ley de Kirchhoff, es decir, la intensidad que entra y la que sale tiene que ser la misma, porque no se puede quedar corriente en un nodo, eso no puede ocurrir. Se sabe que los huecos tienen una menor movilidad que los electrones. Esto ya lo vimos, los huecos era más difícil moverlos de sitio. Dice, este hecho condiciona que a igualdad de tamaño físico, un transmisor NPN, en el que los electrones son portadores mayoritarios, permite la variación de intensidades eléctricas de mayor valor y en menos tiempo que un PNP. ¿Vale? Ya dependerá del tipo que yo quiera usar. Este es el principal motivo por el cual se ha impuesto el uso del transistor NPN, ¿vale? El transistor NPN va a ser el típico. Eso es lo que la brasa con... y nadie le... Las gallinas que entran por las que salen. Yo lo usé en mi temario de termodinámica para aprender, ¿sabes? Era las gallinas que entran por las que salen. Tienen que valer lo mismo a un lado y al otro de la ecuación. No puede ser. Es las gallinas que entran por las que salen menos las que se quedan en el medio. Ya está. Eso tenía que cumplirse siempre. Segunda ley de la termodinámica. Dice, bueno, en el mercado habida cuenta de que los costes de fabricación de uno y otro, pues básicamente son los mismos. ¿Vale? En este caso, aquí, en un nodo eléctrico, no se pueden quedar los electrones esperando a ver qué hacen. Los electrones pasan. ¿Vale? Claro, aquí solo entran y salen, no se pueden quedar. Bueno, aquí puedo decir menos las derivaciones, las pérdidas, pero bueno, consideraremos que no tenemos pérdidas en el cable. En adelante, los circuitos y ejemplos utilizados se han descrito empleando transistores tipos NPN, que son los más usados. Dice, dichos circuitos también se pueden implementar sustituyendo los transistores NPN por los PNP fácilmente. Venga, entonces tenemos los
NPN, ¿vale? NPN, me entra corriente por la base, viene del colector y se me va para el emisor, ¿vale? Dice, bueno, funcionamiento del transistor, configuración del emisor común. Dice la figura 3, pues se representa lo mismo que hemos visto en las figuras de arriba, ¿vale? Un transistor bipolar tipo NPN, ¿vale? Me entra corriente por la base, me viene por el colector y se va por el emisor, ¿vale? Y para el estudio de la intensidad de la base del transistor de la figura 3, se analiza la malla formada por la entrada BB, que va a la base, y RB, ¿vale? La resistencia. Y la unión base-emisor. La intensidad del colector resulta de la masa formada, bueno, de la malla formada por VC, ¿vale? Y el emisor es un elemento común de ambos circuitos y por ello que esta configuración se denomina en emisor común. El emisor va tanto para un lado como para el otro, ¿vale? Dice la figura 4 se representan las curvas características que relacionan la tensión entre colector y emisor con la corriente del colector, usando como parámetro la corriente base. Es decir, aquí podríamos ver, ¿os acordáis que hablábamos de las diversas líneas de ganancia? ¿De acuerdo? ¿Os acordáis, no? Que hablamos de esto en el otro tema. Así que bueno, un poquito así. Buenas, Frey Gruber, bienvenida. Dice, la recta de carga resulta la representación gráfica de la ecuación que relaciona la intensidad del colector con la tensión entre colector y emisor, ¿vale? Intensidad de carga del colector, de colector-emisor, partido por la resistencia del colector, ¿vale? Ya lo tendríamos, ¿vale? Aquí tenemos la curva. Recordad que en esta zona no trabajábamos, nos interesaba trabajar en la zona recta, ¿de acuerdo? El corte de esta recta con los ejes de la gráfica 4 se produce en los siguientes puntos, ¿no? Cuando la intensidad de la corriente es 0, cuando el voltaje es 0, ¿no? Y entonces veo que el voltaje colector emisor es igual al voltaje del colector y la intensidad del colector es igual a voltaje colector partido por resistencia colector, ¿vale? Esta sería ley de Ohm directamente. Se insiste en remarcar que la recta de carga está condicionada por el circuito externo al transistor y que en este caso pues, está constituido por los elementos que hemos visto antes. Dice la zona de saturación, que es la línea A, esta, la zona B, la zona A, esta de aquí, ¿vale? Esta zona de aquí se caracteriza porque la tensión base del emisor debe ser positiva. A falta de información más específica sobre características del transistor empleado, se supone un valor aproximado de 0,7 voltios, ¿vale? Respecto al voltaje, pues 0,7 voltios. Y la tensión colector-emisor suele tener un valor en torno a 0,2 voltios, dice, denominado de forma genérica, pues, voltaje del colector-emisor de saturación. De la zona activa o zona de conducción se caracteriza por la intensidad de colectores proporcional a la intensidad, que es la parte que nos interesa, ¿eh? Esta parte es la que nos interesa a nosotros, ¿vale? Y bueno, el término de beta, que suele ser la ganancia de la corriente, es decir, la cantidad de veces que multiplicamos nuestra corriente, en algunos casos y en las tablas se proporcionan los fabricantes, se expresa también como H, ¿vale? Como la ganancia, ¿vale? Es un parámetro que varía con la temperatura, entre otros factores. Así puedo obtener sensores, puedo conseguir el elemento que yo quiera, porque como varía con la temperatura, varía con otros factores, la luz o lo que sea, puedo detectar cosas. Dice la tensión base emisor de un transistor en zona activa. Esto ya nos lo ha dicho. Y dice la zona de corte C es aquella en la que la intensidad del colector es nula o prácticamente nula. Dice se produce si la tensión base emisor es inferior al valor nominal o la tensión colector emisor es inferior al valor de saturación. Vale, dice el transistor como circuito de conmutación. ¿De acuerdo? Dice, como ya se ha expuesto, en los circuitos de conmutación se busca usar el transistor de corte conmutación. De este modo, un transistor en corte se modela como un interruptor abierto. Claro, si está en corte, no deja pasar la corriente, por lo tanto es como si yo tuviera un interruptor abierto. ¿Vale? Mientras que el transistor en saturación se asemeja a un interruptor cerrado. ¿Vale? Dice, en aplicaciones de conmutación se evita el empleo de transistores en la zona activa. Elemento control. Dice, la forma habitual de conmutar el transistor del estado de corte al de saturación y viceversa es actuando sobre la corriente de la base. ¿Le meto más corriente? Saturo. ¿Le meto menos corriente? Corto, ¿vale? Básicamente. Dice, comparación con los interruptores mecánicos, ¿no?
Pues vamos a ver, por ejemplo, la potencia consumida y la diferencia. Dice, en un transistor en corte, la intensidad del colector es nula. Por lo tanto, para cortar corriente me cuesta cero. me cuesta muy poquito, igual que en un interruptor mecánico. Dice, la potencia consumida en el dispositivo, por lo tanto, es cero. Fantástico. Y en el estado de saturación, a diferencia del interruptor mecánico, sí que hay una pequeña caída de tensión, ¿vale? Que multiplicada por la intensidad del colector determina pues, el consumo en potencia, que se traduce obviamente pues, en pérdidas en calor. Lo que implica que a menudo la necesidad de emplear pues, disipadores. ¿Por qué? Porque si yo mantengo eso conectado, me va a generar calor. Dice, recuérdese que un interruptor mecánico cerrado, la resistencia a los contactos suele ser un valor muy chiquitito. Es decir, puede haber muy poquita resistencia. ¿Vale? Entonces, un interruptor mecánico tiene una resistencia mucho más baja que un interruptor, bueno, que un transistor en saturación. Este es el motivo importante para evitar la zona de conducción del transistor, en la que la tensión colector-emisor alcanza valores muy superiores al de saturación. Es decir, la zona de conducción me interesa poco porque voy a gastar más energía que en la zona de saturación. Exacto. Mientras no estén calentitos va bien porque sube la resistencia y baja la intensidad. Entonces yo tengo que trabajar en la zona de saturación y en la zona de corte. Es donde tengo que trabajar. En la zona B no debo trabajar en la zona A y en la zona C, ¿vale? Para hacer de interruptor de conmutación. Dice velocidad de conmutación. Aquí sí que tenemos cosas interesantes. Dice, en este apartado, el transistor presenta características muy ventajosas con respecto a otro tipo de interruptores controlados. Dice, pues puede alcanzar un tiempo de transición entre estados muy pequeños, muy chiquititos. Y por tanto, las velocidades de conmutación pues, son elevadísimas. Dice, del orden de los kilohercios, es decir, miles de ciclos por segundo. O incluso valores superiores, como por ejemplo los megahercios, millones de veces por segundo. Dice, bueno, dependiendo ya del modelo empleado y la potencia que se conmuta. O los gigahercios, bueno, que ya eso sería miles de millones de veces por segundo, que sería un poquito locura. Aislamiento eléctrico. Vamos a ver. Dice, esta es una desventaja de los transistores, ya que el circuito de control y la etapa de carga tienen partes en común, ¿vale? Y aquí esto es diferente con los interruptores mecánicos. Para cumplir el requisito de aislamiento eléctrico en un circuito basado en transistores, hay que recurrir a circuitos adicionales. Es decir, yo tengo que tener un transistor que me mueva a un transistor y así genero esa especie de aislamiento galvánico, ¿vale? Como pueden ser transformadores o optoacopladores, etc. Dice, en este segundo tipo de dispositivo se analizará pues, con más detalle más o menos más adelante, cuando lo veamos. Dice, bueno, circuitos y configuraciones básicas. Dice, se exponen a continuación una serie de configuraciones básicas ilustradas con ejemplos prácticos, como apoyo para una mejor descripción. Dice, la forma de operar en adelante cuando se disponga de circuitos de transistores será suponer un estado de conducción a cada transistor, resolver los valores de intensidad y tensión entre terminales del dispositivo y verificar que se cumplen los requisitos de dicho estado de conducción. Si no es así, pues se prueba otro estado. El procedimiento tal vez se entienda mejor con los siguientes circuitos, ¿no? Pues a ver, aquí tenemos el voltaje mínimo a la base, este será el colector y este será el emisor. ¿Vale? Dice la figura 5, se muestra un circuito típico de un transistor NPN, configurado con emisor común. ¿Vale? Dice considerar los siguientes parámetros. Pues dice la resistencia C son 2 kiloohmios. La resistencia B son 47 kiloohmios. El voltaje del colector son 5 voltios. Y bueno, lo va poniendo a prueba, ¿no? Entonces él dice que la ganancia está es 100. En el caso A, pues voltaje 1 es igual a 0 voltios. Entonces dice, se supone que el transistor está en corte. En tal caso, pues la intensidad del colector pues vale 0. De la intensidad base también vale 0 voltios y por consiguiente la tensión de base emisor pues será 0 voltios. Ya está, ¿no? Y entonces pues por un caso B y básicamente pues como han puesto el caso con la intensidad de corte, pues le sale el consumo en miliamperios. Dice, se supone que el transistor está saturado. Dice, la intensidad de colector viene determinada por la malla del circuito colector-emisor. Y la intensidad de la base, que es la que va a estar consumiendo un miliamperio, ¿de acuerdo? Es lo que me está consumiendo
el transistor. Dice conclusión, el transistor conmuta entre dos estados bien diferenciados de corte. No circula corriente por RC y saturación que circula una cantidad de 2,4 miliamperios. La conmutación entre los estados se consigue aplicando o 0 o 5 voltios. Por lo tanto, aquí tengo 5 voltios, 0,1 miliamperio, pues tengo 0,5 milivatios, 0,5 milivatios por el transistor. ¿Vale? Y bueno, nada, aquí pone otro ejemplo, ¿no? Dice en el ejemplo de la figura 6, la resistencia R pues simboliza una carga, por lo que se desea hacer circular una intensidad de 12 miliamperios. De cuando el voltaje valga 10 voltios y en el caso de voltaje 0 se pretende que no circule corriente de carga, ¿no? Él nos da pues los datos del ejercicio. Y básicamente nosotros tenemos el colector, tenemos la base, tenemos el colector y tenemos el emisor que va a alimentarme una resistencia de carga. Entonces, pues básicamente resuelvo el ejercicio, ¿de acuerdo? Yo miro con que el voltaje será igual a la intensidad del emisor por la resistencia, me da los 12 miliamperios y los 600 ohmios que me ha indicado por aquí, ¿vale? Entonces, pues me tiene que dar 7,2 voltios. Y entonces él dice la tensión del colector será la suma de la tensión de lo que me va a consumir más la tensión de V0. Y entonces, pues nada, me da el cálculo, ¿vale? Voltaje de la base, pues tiene que ser esto, tal. Entonces, bueno, se va aplicando, ¿de acuerdo? Bueno, esto ya son ejemplos, ¿eh? Todo el rato dice, bueno, intencionadamente se han empleado tensiones de polarización distintas para el circuito de base y colector, ¿vale? Que esto lo hemos visto un poquito más arriba. De esta forma se pretende ilustrar que en un circuito de conmutación es posible encontrarse con diversas fuentes de tensión. En el estado de saturación el transistor disipa una potencia, ¿vale? Que es, la potencia es igual a la intensidad por el voltaje. Y aquí él dice que es 0,08 megavatios. Dice, si el transistor estuviese en zona activa, dicha potencia pues sería muy superior. Es más, es decir, si en vez de trabajar en la de saturación, trabajáis en la activa, consumirá mucho más. Veréis que como el voltaje se dispara y el amperaje se dispara, nos da una potencia activa mucho más elevada. ¿Vale? Dice, tal como se ha planteado el ejercicio, ha resultado una intensidad de base superior a la intensidad del colector, lo que resulta inconcebible si se hubiese intentado usar un transistor en zona activa. ¿Vale? No podríamos haberlo hecho. Dice, si bien el resultado es válido, en la práctica es aconsejable buscar una forma en la que el consumo de la parte de control sea mínimo, porque si no me va a consumir mucho. Y bueno, pues podemos ir viendo ejemplos, como nos va poniendo ejemplos, que vamos a ir calculando de la misma manera. ¿Vale? Esta es una parte un poquito práctica del mismo ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces nada. Aquí nos habla ya de un elemento que se llama la configuración de Darlington, que es un transistor que me alimenta a otro transistor, ¿vale? Yo tengo una intensidad del colector que me alimenta a un colector de un transistor. Ese transistor, su emisor, me alimenta a través de la base de otro transistor y entonces sale la intensidad a través del segundo transistor. Y claro, esto lo que necesito es aquí una corriente que me venga por la base que me alimente el elemento. Se trata de una exposición especial de transistores tal como se muestra en la figura 7, que fue ideada por el ingeniero Cindy Darlington. El objetivo de esta disposición es que de transistores conseguir aumentar la ganancia. Es decir, yo voy a ir metiéndole cada vez más ganancia. De esta forma se pueden conmutar valores elevados de corriente aplicando corriente de control muy pequeñita. Es decir, yo tengo una corriente de control pequeñita, pero como la voy sumando, como la voy multiplicando, ¿vale? Cuando llegue al final puedo tener una intensidad bastante elevada. Es decir, esta intensidad C va a ser mucho más bajita que esta intensidad E, que va a ser más grande. Dice, suponiendo que el transistor Q tenga una ganancia de corriente B y que el transistor Q2 tenga una ganancia de otra corriente B, pues la ganancia total va a ser B1 por B2, ¿vale? ¿Vale? Dice, en la práctica, este tipo de configuración no se suele implementar con componentes aislados, sino que se recurre a soluciones que vienen ya integradas como si fuera un solo componente, ¿vale? Es decir, ya viene todo en pack. Entonces él dice, bueno, circuitos troceadores. Betas, todo betas. Dice, la figura 9 muestra un ejemplo muy simplificado de un circuito troceador basado en transistor. Esta tipología es común en fuentes de alimentación y convertidores de corriente, ¿vale? Continua a continua. Dice, los circuitos de este tipo también son conocidos como circuitos recortadores.
o también llamados en inglés los choppers, ¿vale? Dice, en esencia, un circuito troceador consta de una tensión de entrada, que puede ser pues una batería, y la salida, otra fuente de tensión. La salida de un rectificador, etc. Dice, el transistor se suele designar también elemento de control o simplemente interruptor. Dice, por supuesto, debe haber un circuito de control que genera las corrientes base y por último una carga R a la que se le entrega la potencia, ¿vale? Porque si no voy a tener un cortocircuito, obviamente. Entonces, básicamente, lo que puedo hacer es 1, 0, 1, 0, 1, 0. Está bastante simpático. Para entender mejor el funcionamiento, se recurre a un diagrama que representa los voltajes 1 y 0, ¿no? Entonces puedo pasar totalmente de 0 a 1, de 1 a 0, ¿vale? Puedo ir cortando ese valor de corriente, ¿vale? Dice, el circuito de control genera pues, pulsos de corriente en forma cíclica, de modo que el transistor conduce durante un tiempo determinado pues, una tensión. Bueno, durante un tiempo una tensión, ya lo he dicho bien. Y está cortado durante un tiempo T-off. Dice, en este proceso se repite pues, de forma cíclica. Recordad que teníamos temporizadores, teníamos cuarzo, teníamos diversos elementos que me permitían medir el tiempo. Se denomina ciclo de trabajo a la relación entre el tiempo de conducción y el periodo, ¿vale? El tiempo de conducción y tiempo del periodo. Dice, se suele representar con la letra D, ¿vale? Que sería el ciclo de trabajo, que es el tiempo on partido por el T. Aunque en algunos textos también se ve reflejado con el símbolo delta, ¿vale? Que también es muy común. También puedo ver el valor medio de voltaje, que por cierto me sorprende ver aquí una integral definida. Si veis esta integral de aquí, es una integral definida entre el tiempo 0 y el tiempo t-on, ¿vale? Para, en la cual el voltaje 0 es igual a 1 partido del tiempo, la inversa del periodo, de la integral definida de 0 al t-on multiplicado por el voltaje de paso de corriente derivada del tiempo. ¿Vale? Buenas cobija. Que eso básicamente, si simplificamos esta ecuación, ¿vale? Como esto me da T-on por VI, y esto es 1 partido por T, porque es una integral definida, es 0, esto da 0, más T-on, multiplicado por VI por diferencial de tiempo. Diferencial de tiempo se va, y entonces me queda T-on por VI, partido por T. Y entonces me queda T-on partido por T por VI. Como T-on partido por T es la D que he dicho antes, por esto me queda el periodo, bueno, el elemento que he visto antes, por el voltaje de intensidad. Ya está. No te preocupes. Diferenciales definidas. Digo, perdona, integrales definidas. Muy sencillas. ¿No las habéis dado nunca en la ESO? ¿Nunca habéis dado integrales definidas en la ESO? No. Yo las daba en parvulitos, tío. En parvulitos. Era el nivel de parvulitos. Integrales definidas. Creo que quien ha puesto una integral definida es... No, creo que ha perdido un poquito la noción de lo que se explica en la ESO. Pero bueno, está bien que me pongan aquí una integral definida. Así pues, suponiendo que la tensión VI de entrada es constante y el transistor conmuta de forma periódica, se desprende que la tensión de salida es proporcional al ciclo de trabajo, básicamente. ¡Guau! Menos mal que hemos arreglado eso. Menos mal que lo hemos arreglado. Bueno, ya nos vamos de las fórmulas. Venga, vamos a ver aplicaciones características. Dice interruptor controlado. Yo puedo tener un interruptor controlado a través de mi transistor. Yo el otro día en grado medio haciendo una regla de 3 y los chavales llorando, ¿sabes? Yo pensando, ¿seguro que no lo habéis hecho en la ESO? Claro, si hacen integrales definidas en la ESO. Bueno, nada, dice el circuito de la figura 11, ¿no? Simboliza un relé de estado sólido, que ya vimos en el tema anterior, de funcionamiento corriente continua. En esencia no se diferencian los circuitos analizados en el apartado interruptor controlado, sobre circuitos básicos expuestos en la figura 6 y 7. Se complementan con circuitos limitadores, protecciones y acondicionamiento de la señal de entrada. Tenemos una resistencia R, que es una carga que queremos mover porque opinamos que la queremos mover o calentar o lo que sea, y una potencia eléctrica que determinaremos como VI, ¿vale? Que será la que me alimentará este relé, ¿vale? Que será el que haga que pase corriente por la base. Entonces, básicamente, dice, este tipo de circuitos se denominan de estado sólido.
Ay, Dios mío. Bueno, Freigruber, pues te gustaría ver a algunos chavales que tengo. Dice, este tipo de circuito se denomina estado sólido. ¿Qué estamos dando? Mira, estamos dando el tema de circuitos de conmutación mediante transistores. Es decir, estamos viendo transistores. Este es el último tema de todo el tema de electrónica. ¿Vale? Todo el macro tema de electrónica. Este es el último. Sí, memorias sólidas. Sí, por ahí va un poquito el tema. Por ahí va un poquito el tema, ¿vale? Hemos estado viendo en el tema anterior relés mecánicos y relés de estado sólido. Y entonces, exacto. También en el tema anterior vimos todo el tema de transistores para circuitos de fuerza y todo el tema de conmutadores para circuitos de fuerza. Y ahora estamos viendo diversos tipos de montajes de transistores para usarlos como conmutadores. Básicamente va por ahí. Es decir, yo quiero abrir y cerrar circuitos con transistores. Porque hemos visto que tienen ventajas. La ventaja principal, que son muy rápidos. La desventaja principal, pues que se calientan. A diferencia de los interruptores. Vas para septiembre. Bueno, a lo mejor hacemos un examen en junio, ¿eh? Dice, bueno, dice, este tipo de circuitos se denomina de estado sólido, tal. El ejemplo de la figura 11. La etapa de salida está conformada por un transistor, ¿vale? Dice, por lo tanto, este tipo de circuito es válido para cargas a las que se aplica corriente continua. Dice, recuérdese que para conmutar valores altos de intensidad, el transistor de salida se puede sustituir por una configuración Darlington. ¿Qué era una configuración Darlington? Hemos perdido un poquito el tiempo. Es esta. Puedo poner varios transistores en serie, ¿vale? Bueno, multiplicados, uno detrás de otro. El emisor de uno a la base del siguiente. Muy bien. Dice, o similar, como se muestra en la figura 8. Dice, queda por último comentar que existen más tipos de dispositivos semiconductores, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a ver otro. ¡Wow! Feliz aniversario. Muchas gracias, chicos. Más o menos, ¿eh? Más o menos fue por entonces. Dice, la figura 12A muestra un ejemplo sencillo de control del mecanismo eléctrico de apertura de una puerta. Fue más o menos hace un año. Sí, fue más o menos hace un año. De la resistencia R representa la cerradura eléctrica que acciona con 12 voltios y que puede estar ubicada, por ejemplo, en una cancela. Dice, separa dicha cancela, debe haber un interruptor o accionamiento mecánico al que se accede pues con la llave. Básicamente yo voy a meter y voy a accionarlo con la llave. De que se empleará para dar la orden de liberar el cierre de la puerta. ¿Vale? Yo cuando cierre esto, pues pasará corriente. Y entonces ya tendré una entrada de corriente que me irá al transistor, pop. Me pasa la corriente aquí, pop. Y ya tendré suficiente corriente para abrir y dejar pasar por aquí. Vale, entonces dice, al accionar el pulsador llave, se cierra el circuito del base transistor a través de R1, se aplica corriente a la base de dicho transistor, ¿de acuerdo? Y entonces dice, la corriente del emisor Q1 provocará una caída de tensión en R3, ¿de acuerdo? Esto caerá la tensión, que favorece la correcta polarización del Q2, ¿vale? ¿Qué pasa si a conducción, zona de saturación? Se consigue de este modo que circule corriente por el colector de Q2 y por lo tanto que pase por RL. Básicamente yo lo que abro es abrir un poquito el grifo. Le abro el grifo y entonces le empieza a pasar la corriente por aquí. Entonces ya está, ya tengo corriente que me pasa por el RL. ¿Complejo? Sí, pero bueno, funciona. Se podría pensar que este circuito simplemente es innecesario, que es lo que acabo de comentar ahora, que es demasiado complejo a veces. Dice, y bastaría con colocar el interruptor llave en serie con la cerradura eléctrica RL, ¿vale? Que es este dibujo, coño. Pues yo pongo la RL, ¿vale? Pongo el conector llave y ya está, y a la que se cierre ya está. No hace falta que me monte aquí que si transistores e historias. Pero, dice, la intensidad que circula por la llave es muy pequeña en comparación con la intensidad que circula por la cerradura. Claro, tú imagínate que quiero mover una super cerradura y yo meto la llave, que es de un metal conductor, y giro. Y entonces toda la intensidad, en vez de pasar por el transistor, me está pasando directamente por la llave. Y hombre, me llevo un chispazo. Entonces, de esta manera me pasa muchísima menos intensidad por la llave, ¿de acuerdo? De la cerradura obviamente está colocada en la puerta o cancelera abrir, mientras que el elemento de control llave puede estar colocado pues lejos. Entonces, gracias a este sistema yo puedo tener
el sistema que esté alimentado pues mucho más lejos. Dice, bueno, vamos a ver los optoacopladores, ¿de acuerdo? Vamos a ver los optoacopladores. Dice, en el apartado de comparación con los interruptores mecánicos, ya se señaló como desventaja en la aplicación de circuitos basados con transistores la falta de aislamiento eléctrico entre las etapas de control y de actuación, como problema principal. Dice, los optoacopladores son configuraciones especiales que permiten solventar pues, este inconveniente. Dice, en esencia, se denomina al optoacoplador la combinación de un diodo LED y un fototransistor, de forma que la luz es el elemento que transmite la señal. Entonces, claro, yo como lo emito a través de luz, hago una separación galvánica. Claro, ya no pasa corriente de una parte del circuito al otro, pasa luz. Y eso básicamente me separa dos circuitos completamente. Es decir, por la luz no me va a volver la electricidad. Estos pueden encontrar dentro de un mismo encapsulado, como si se tratase de un dispositivo único. También se pueden implementar como elementos separados e independientes, constituyendo lo que se denomina una barrera. ¿Vale? Esto me hará de separación galvánica. Por aquí, para aquí atrás, no puede pasar la corriente. Funcionamiento de un optoacoplador. Dice, cuando se aplica una tensión en V, básicamente, en VI, ¿vale? Yo tengo una tensión, por lo tanto tengo una intensidad que me circula, me pasa por un diodo que genera luz, un LED de toda la vida, y esa luz es recibida por un diodo LED que está actuando en la base, que me va a dejar pasar corriente por el emisor y por lo tanto me dejará pasar corriente por el colector. Ya está. ¿Vale? Dice, por supuesto, también se suelen indicar valores máximos tanto para intensidad como para la intensidad del colector. Dice, por encima de las cuales pues, el dispositivo se haría daño, se dañaría. Recordad, si por ejemplo le meto demasiada corriente al diodo LED, lo voy a quemar. Entonces dejará de funcionar. Y si le meto demasiada corriente por el colector, quemaré el transistor. Dice, la ventaja fundamental de un optoacoplador es el aislamiento eléctrico entre los circuitos de entrada y el de salida. Y al encontrarse tanto emisor como receptor encapsulados en un mismo chip, no hay peligro de interferencias ni deterioro de las partes, ya que además no se mueve nada. ¿Vale? Y la vida útil, como lo único que tienen que aguantar es luz, pues es elevadísima la vida útil. Existen dispositivos similares al descrito en los que se sustituye la etapa de salida por optotriacs o optotristores, pues facultando así la posibilidad de uso con corrientes alternas. También se emplean parejas de diodos LED en antiparalelo y otras combinaciones, ¿vale? Ya dependiendo de lo que yo quiera usar. Bueno, vamos a ver las barreras ópticas. Dice, una aplicación de los optoacopladores consiste en aprovechar la posibilidad de actuar sobre la tensión de salida interfiriendo en el haz de luz. De esta forma se pueden implementar elementos similares al mostrar en la figura 14. ¿Vale? Yo, por ejemplo, yo tengo el haz de luz, pero le meto una barrera física, un elemento opaco en medio y ya no puede pasar la luz del tirón. Típico caso de la puerta del parking, por ejemplo. Dice, son usados comúnmente como detector de paso. ¿Por qué? A la que yo bloquee el paso de luz, ya no pasará corriente. Bueno, perdón, ya no pasará luz al colector, perdón, a la base, y por lo tanto no pasa corriente del colector al emisor del transistor del otro lado. Básicamente. Dice el circuito de la figura 14A. Cuando se aplica una tensión V1 de un valor adecuado a la entrada del circuito, el transistor se satura y circula corriente del colector. ¿Vale? Sería este caso. ¿Me estás diciendo que puedes controlar la intensidad que deja circular controlando la luz que emite? Sí. Sí. Yo tengo un límite por eso, ¿eh? Sí. Sí. Puedo hacer eso. Es más, un sensor de luz, es decir, el que me dice, por ejemplo, cuántos lumens hay en un espacio, es esto. Entonces, cuanta más luz, más deja pasar la corriente. Eso sí, cuidado. Cuidado, tienes un límite. Si te pasas, quemas aquí el transistor. ¿Vale? Pero lo ves, ¿no?
yo puedo ver si pasa poquita luz o pasa mucha luz. ¿Vale? Recuerda que tengo todo el tema de la curva de ganancia. Y lo que pasa es que aquí yo estoy trabajando en la intensidad de corte, perdón, en el voltaje de corte y en el voltaje de saturación. Y en la intensidad de saturación. ¿Vale? Voltaje de corte en 0, intensidad de saturación al máximo. ¿Vale? Pero yo tengo toda la zona activa para trabajar. Yo puedo trabajar por toda la zona activa. ¿Vale? Pero recordad que gastará más corriente en esa zona activa. Bueno, nada. En el circuito de la figura 14B, en cambio, hay un obstáculo pues, que se interpone y por lo tanto pues, no me deja pasar con la corriente y es como si el LED estuviera apagado, básicamente. Este tipo de circuitos tienen aplicación como detectores final de carrera para detectar un accionamiento, cortar pulsos, medir velocidades, etc. Claro, se recomienda este tema, y lo hemos dicho aquí, sobre todo para trabajar en modos de conmutación, en trabajar solo en el punto de apertura y de cierre, de saturación y cierre. Pero tú puedes trabajar donde quieras, pero te va a consumir más. Dice, la principal ventaja que presenta este tipo de dispositivos sobre los otros accionamientos mecánicos es que al no haber partes que se mueven, pues no hay desgastes. ¿Vale? Esto ya lo hemos dicho. Dice, bueno, ejemplo 4, pues la barrera de luz para la reapertura de puertas de un ascensor. Es lo que ya hemos estado hablando, ¿vale? No creo que haya que repetirse mucho porque ya es lo que hemos hablado. Vale, este sería la puerta del ascensor y básicamente aquí tengo un diodo LED que está emitiendo una luz y tengo un transistor que me está recibiendo una luz. Ya está. Y por ejemplo también pues un elemento que me mida el nivel de un ascensor. 3/4 de lo mismo, ¿vale? El nivelador con el detector. Ya está. Bueno, vamos a las puertas lógicas, ¿vale? Yo creo que ya podemos ir directamente a las puertas lógicas. Dice, a continuación se describen un par de sencillos ejemplos que ilustran maneras simples de implementar circuitos lógicos mediante el empleo de transistores. Vale, aquí ya vamos a ir otra vez, unos y ceros, ¿vale? Claro, sí. Dice, los circuitos lógicos se caracterizan porque existen dos niveles de estados posibles. Como hemos estado hablando siempre, recordad, en lógica solo vamos a trabajar en álgebra 1-0, ¿vale? Solo trabajaremos en álgebra pasa no pasa. ¿Vale? Por lo tanto tenemos un valor alto 1, un valor bajo 0. Bueno, dice, la luz a veces por el polvo da falsos positivos. Cuando hay niebla, el humo... Claro, es decir, cualquier cosa que interfiera suficiente o que el LED esté mal, o que esté mal orientado y entonces la luz no vaya para donde toca. Es decir, el receptor que hay el reflector que esté girado y entonces no me devuelve la luz. Pero los ordenadores cuánticos no nos metemos en ordenadores cuánticos, cobija, no estamos ahí. No estamos ahí, estamos en semiconductores. Y los ordenadores cuánticos no usan semiconductores. Dice, bueno, vamos a ver el circuito inversor. ¿No? El circuito inversor. Dice, para entender mejor este apartado se va a usar como ejemplo el circuito de la figura 17, ¿no? Con tensión de alimentación del circuito es 5 voltios. ¿Vale? Yo alimento el circuito con 5 voltios. El valor de las resistencias es 5 kiloohmios. Para RC y RB pues será igual a 50 kiloohmios. El transistor tiene las siguientes características, ¿no? Pues 0,7 voltios, 0,2 y una ganancia de 50. Más grande de 50. Dice, circuitos similares a este, pues ya lo hemos resuelto, ¿vale? Tenemos el voltaje de corte y tenemos... dice, para voltaje de entrada por aquí, 5 voltios, se supone que el transistor conduce y se encuentra en estado de saturación, ¿vale? Entonces, bueno, intensidad tal, me gastaría 86 miliamperios y la intensidad de corte pues me gasta 96, bueno, me da 96 miliamperios. Bueno, 86 microamperios, perdón. Y 96 miliamperios, ¿no? Para tal. De las ecuaciones 12 y 13 se desprende que la intensidad de corte es más pequeña que la ganancia por la intensidad base, ¿vale? Dice, por tanto, se confirma en el estado de saturación. Dice, si se designa la tensión de 5 voltios como un valor alto y una tensión próxima a cero como un valor bajo, los resultados, pues, si los miramos, notará que a la salida tenemos un voltaje muy bajo, ¿vale? Dice, entrada VI, salida V0, ¿vale? Voltaje 0, que será la negada de VI. Y la intensidad de corte, recuerda que siempre es 0. Y la intensidad de saturación, pues será diferente, claro. Entonces, básicamente aquí lo que consigo es que si me entra voltaje por un lado, por el otro lado me sale 0.
y si no me pasa, entonces tengo, ¿vale? Es decir, me da la negada. Dice el voltaje de entrada es que V0 es igual a la negada de VI. ¿Vale? Esto es un NOR. Esto es, si tengo un 0, aquí se vuelve un 1. Si tengo un 1, aquí se vuelve un 0. Venga, puerta NOR de 2 entradas. ¿Vale? Aquí estamos viendo las puertas lógicas una a una, ¿eh? Con los transistores tal cual. Dice, bueno, en el caso A, 2 entradas de nivel bajo, 0 voltios. ¿Vale? Dice, en tal caso, ambos transistores están cortados por RC. Dice, no circula intensidad. Y en consecuencia, las salidas se puede medir que V0 es 5 voltios, voltaje alto. ¿Vale? Lo ves, ¿no? V0, en este caso, es lo contrario, tal cual. Vale, ok. Entonces dice, caso B, se aplica una tensión de nivel alto. Y entonces aquí, bueno, pasa lo mismo de antes. Y básicamente nos aparece lo que sería ya la primera tabla de la verdad. Ay, vale, perdona. Hostia, era la del conductor. Guau, no sé por qué he dicho la de corte, disculpa. Bueno, a ver, pues como decíamos, entonces vamos a la primera entrada de la verdad. Digo, la primera tabla de la verdad, donde nos muestra las dos entradas y la salida. Las dos entradas será VA y VB, ¿vale? Y la salida será V0. Sí, disculpa, que llevo ya tantos términos que estoy empezando a tener problemas. Vale, básicamente lo que me da esta señal es que si las dos entradas son 0, ¿vale? Si las dos entradas son 0, básicamente V0 será 1, ¿vale? Es decir, será 5 voltios. Si cualquiera de las dos entradas es 1, la salida será 0. Y si las dos salidas son 1, si las dos entradas son 1, la salida también será 0, ¿vale? Se dibuja con el valor del OR, ¿vale? Se dibuja con el valor del OR con la bolita. Es OR bolita. Y eso significa negado. Y se escribe según la álgebra de Boole como que la salida es igual a la entrada A más la entrada B negadas, ¿vale? Cuando decimos más es OR. Y si decimos y o AND es multiplicado. Vale, dice, muy bien. Dice la tabla 1 coincide con la tabla de verdad de la puerta lógica NOR, ¿no? Cuyo símbolo pues, es el de la figura 20. Dice, y ahora determinar la función lógica asociada a un circuito de la figura 21. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, pues nos marca aquí. Dice, para determinar la función, el objetivo a plantearse es rellenar una tabla similar a la tabla 1. Para ello hay que analizar pues, diferentes combinaciones. Dice, las 3 entradas a nivel alto. Y entonces, ¿qué dibujo es? Pues sería este. ¿Vale? Es decir, básicamente nos dice estas 3 entradas, ¿vale? Y esta sería la salida. Y entonces queremos saber cuál sería. Bueno, en este caso me da una entrada diferente, pero bueno, podemos ver este. Me dice, oye, ¿cuál sería la tabla de la verdad de este, no? Entonces tengo que ir calculando, ¿vale? ¿Cuál sería el voltaje para cada una de las entradas según lo que yo quiero conseguir y cuál sería el voltaje? Mira, por ejemplo, aquí tengo los 5 voltios, ¿vale? Que van a ser los 5 voltios valor alto, recordad, 0 voltios o cercano a 0 voltios valor 0. Entonces yo aquí puedo poner o 5 voltios o 0, 5 voltios o 0, 5 voltios o 0 y tengo que ir viendo las salidas, ¿vale? Entonces, bueno, no veo la tabla de la verdad. Aquí, vale, tengo A, B y C. Tengo A, B y C, ¿vale? Entonces, básicamente esto es un AND, ¿vale? Esto es un AND y es negado. No, tablas de la verdad. Bueno, no sé exactamente cómo se llaman, pero son tablas de la verdad. Básicamente, AND significa que tiene que estar este y este, ¿vale? ¿Qué pasa? Si está A, pero no está ni B ni C, yo no voy a poder transferir corriente por ningún lado. Es decir, esto no va a tirar. Es decir, esto no va a tirar. Esto no va a funcionar. Va a ir este, pero ya está. Ya no va a ir el resto. Necesito que los 3 me estén dejando pasar corriente. Vale. Pero como después está negado, esto, si pasa corriente por alguno de ellos, básicamente, bueno, si pasa corriente por los 3, perdona, esto quedará 0. Si no pasa corriente por los 3 de forma simultánea, quedará un 1. ¿Vale? Y que es lo que vemos exactamente en esta tabla. Ya sean los 3 en 0, 1 en 1, 2 en 1 o los 3 en 1,
Bueno, perdona, o los dos en 1 en cualquiera de sus combinaciones, la salida es 1. Y si los tres están en 1, es cuando la salida es 0. Fijaos una cosa, ¿vale? Si queréis escribir una tabla de la verdad de forma sencilla. Sí, supongo que sí. Si quieres dibujar o escribir, mejor dicho, una tabla de forma sencilla, de una forma muy sencilla, si no quieres hacer 000, ahora 001, 010, 011, que es bastante complicado y bastante lioso, sobre todo para ciertos niveles, tú escribes 01, 01, 01, 01, 01 tantas veces como toque. La siguiente es 0011, 0011. Y la siguiente son 4 ceros y 4 unos. Las siguientes serían 8 ceros, 8 unos, 16 ceros, 16 unos. Y así puedes escribir súper rápidamente, súper fácil y sin tener que pensar demasiado toda la parte de las entradas de la tabla de la verdad, que son invariables, siempre son las mismas. ¿Vale? Lo que cambia son las salidas. Bueno, los resultados de la tabla 2 coinciden con la puerta NAND, ¿vale? Que es lo que nosotros estamos viendo aquí. ¿Vale? Bueno, yo he llegado a hacer 5 elementos, 5 entradas diferentes. Pero alguna de ellas estaba negada. Ya era como la A no es A, es A', ¿sabes? Y entonces era A negada. Bueno, tenemos un inversor, ¿no? Convertidor de corriente continua a corriente alterna. El circuito de la figura 24 muestra un circuito convertidor de corriente continua a corriente alterna, implementado con transistores bipolares. Dice, este tipo de circuito, de uso bastante común, en el mercado puede encontrar gran variedad de inversores, implementados bien con componentes independientes o bien con un solo bloque integrado y demás. También se pueden encontrar inversores implementados con otros dispositivos de conmutación. Esta disposición de elementos suele denominarse configuración en puente. Para simplificar la explicación del funcionamiento del inversor, no se han presentado circuitos de base. En cualquier caso, pues para un correcto funcionamiento de este tipo de inversores de corriente es fundamental que los transistores conmuten entre los estados de corte y saturación. ¿Vale? Lo ideal es que vayas de corte a saturación, de saturación a corte, ¿vale? La resistencia R representa una carga a la que se entrega la potencia eléctrica en forma, ¿vale? En forma de corriente continua. Dice, bueno, funcionamiento básico del inversor. De un circuito de control que no está dibujado en la figura 24, que no está aquí, ¿vale? Inyecta corriente de base de forma simultánea en las bases de los transistores Q1, que está aquí, y Q4. Esa corriente tiene que venir a través de un elemento que esté temporizado, ¿vale? Me tiene que dar T1, T3, T1, T4, T3, T2, T1, T4, T3, T2, ¿vale? Y en los transistores Q3 y Q4, ¿vale? Q3 y Q4. Se consigue de este modo una alternancia en la polaridad de la carga. Con ayuda de la figura 25 se podrá entender mejor estos conceptos. No sé por qué debería ser Q3 y Q2, puede ser. Bueno, ahora lo veremos bien. Ahora lo veremos 2. Sí, claro, es Q3 y Q2. Es que no entiendo por qué ha dicho Q3 y Q4 aquí. Esto debería ser un 2, ¿verdad? Este 4 debería ser un 2, puede ser. Porque básicamente yo lo que quiero es que me entre la corriente en esta dirección. Y ahora me entre la corriente en la dirección opuesta. ¿Vale? Vale, pues esto es un pequeño gazap. Dice, de este modo, Q3 y Q2. Vale, perfecto. Dice, de este modo, la alternancia de la polaridad en carga. Con ayuda de la figura 25, pues se podrán entender mejor los conceptos, ¿vale? Entonces, la corriente me va por aquí. Bueno, la corriente, sí, la corriente. Me va por aquí. Va en esta dirección. Recordad que los electrones van del negativo al positivo, pero bueno, da igual. La corriente se mueve en esta dirección. Y cuando cambia de polaridad el temporizador, pues se me mueve también otra vez desde el positivo a la corriente, me entra por aquí y me va por aquí. Por lo tanto, me está cambiando la polaridad de este elemento. Dice, durante un intervalo de tiempo determinado, los transistores Q1 y Q4 conducen tal como aparecía en la figura 25A. ¿Vale? Y después, pues pasa como la 25B. Dice, cuando no conduzca ninguno de los transistores, porque no se les aplique la correspondiente intensidad de base, por la carga no circulará ninguna corriente. O sea que da, no da, ¿sabes? Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Me está generando esta señal, ¿vale? Esta señal se intenta parecer a una especie de señal sinusoidal. Se intenta parecer a una especie de señal sinusoidal. O sea que lo que hace es dar, no dar, dar en contrario, no dar, dar en un sentido, no dar, dar en contrario, ¿vale?
entonces genera una especie de señal sinusoidal. Dice, a menudo interesa obtener una salida alterna con forma de onda sinusoidal. Por esto se consigue aplicando pues, una circuitería adicional en la carga, ¿vale? Filtros. Y actuando de forma adecuada sobre las secuencias y pulsos pues, que inyectarán las bases. ¿Vale? Dice, venga, dice, características de los componentes comerciales utilizados en los talleres educativos. ¿Vale? Dice, vamos a lo del circuito temporizador 555. Dice, el circuito integrado 555 eso es verdad. Dice, el circuito integrado 555 es un circuito de bajo coste pero con muchas prestaciones, además bastante típico. En la actualidad es ofrecido por muchos fabricantes de dispositivos semiconductores integrados. Entre sus aplicaciones principales cabe destacar la de oscilador, detector, contador de pulso, circuito monoestable, etc. Es tan versátil que incluso se puede utilizar para modular una señal en amplitud modulada AM. Está constituido por una combinación de comparadores lineales, circuito digital biestable, transistor de descarga y excitador de salida. Y la figura 27A nos muestra un circuito integrado 555. ¿Vale? Aquí tendríamos básicamente lo que nosotros veríamos. Nosotros veríamos un chip, ¿vale? Con 8 patas, ¿vale? Y cada una de ellas tiene una utilidad, ¿vale? Que son las mismas que estamos viendo en el lateral, ¿vale? Sí. Solo necesitaron 50 de 554 modelos anteriores. Y bueno, distribución de terminales, ¿vale? Ground, GND, ¿vale? Esto me está hablando del negativo de la alimentación, generalmente pues es una tierra. Disparo 2. Dice, en esta patilla es donde se establece el inicio del tiempo del retardo. Si el 555 es configurado como monoestable, este proceso de disparo ocurre cuando la tensión de esta patilla está por debajo del nivel de 1/3 del voltaje de alimentación. Este pulso suele ser de corta duración, ¿vale? El Q2, que será el disparo, trigger. Salida 3. Dice, por esta patita se obtiene el resultado de la operación del temporizador. Un nivel alto de salida corresponde a la tensión de alimentación y menos 1,7 voltios. Dice, esta salida se puede obligar a estar casi a 0 voltios con la ayuda de la patilla de reset. Con la patilla de reset yo puedo dejar esto a 0. Venga. Tener un gold reset, que es un nivel de tensión de esta patilla por debajo de 0,7 voltios. Pone la salida a nivel bajo. Si por algún motivo esta patilla no se utiliza, hay que conectarla al voltaje de alimentación, porque si no me va a dar siempre 0 a la salida. Es decir, hostia, pero si el reset lo tengo sin poner, porque es que sin poner es activado. Es decir, es el reset activado todo el rato. Después tengo un control de tensión. Dice, cuando el temporizador se utiliza en modo de controlador de tensión, el voltaje en esta patilla pues se puede variar casi desde el voltaje de saturación, bueno, el más alto hasta casi 0 voltios. Y así es posible modificar los tiempos en que la salida está en alto o en bajo. ¿Vale? Me enseña Víctor, creo, el modelo y supongo que dentro de ahí estará el precio. Y nos habla de 0,83 euros de aparatito. 0,83 euros. Qué maravilla, tío. Esto es una miseria. Te ha regalado. ¿Cuántos quieres? Bueno, el control de tensión, tal, el umbral, dice, es una entrada para un comparador interno que tiene el 555 y se utiliza para poner la salida a nivel bajo, una descarga, que descarga con efectividad un condensador externo utilizado por el temporizador, y el VCC, que es donde se conecta la tensión de alimentación, que puedo ir desde 4,5 voltios a 18 voltios. Entonces, pues nada, según cómo lo conecte, yo voy a tener una serie de salidas. Dice, circuito estable básico, ¿no? Dice, utilizando el circuito de este modo, su principal característica es una entrada de onda rectangular a la salida, en la cual el ancho de onda pues, puede ser variado, tal, dependiendo de las resistencias que ponga. Dice la figura 28, pues se muestra un ejemplo. Ahí tengo R1, R2 y un condensador. También tengo otro condensador que esté en esta patita, ¿vale? La que está por debajo de la 3, ¿vale? Que sería el out, tal. Entonces, bueno, pues tengo las diversas conexiones. Bueno,
uno que te saque una de 220 voltios sinusoidal. Bueno, esto no te sé decir. No te sé decir. Y bueno, pues nada, tengo las siguientes fórmulas, de acuerdo con el T. No sé si os acordáis de los T's que los hemos sacado antes. Dice, en definitiva, la frecuencia con la señal de salida oscila está determinada por la frecuencia es igual a 1 partido por básicamente esta fórmula. ¿Vale? No sé si lo veis, es igual, lo único que la C está cambiada de sitio, ¿vale? En la figura 20... Bueno, después podemos hablar, por ejemplo, del circuito monostable. A este ritmo voy a tener que poner placas para un circuito propio. Pues ya te digo. Ya te digo si vamos a tener que poner todos placas. Vamos a tener que poner un hámster a dar vueltas. Bueno, dice en este caso el circuito entrega a su salida pues un solo pulso de un ancho establecido por el diseñador. ¿Vale? Yo tengo un disparo, ¡pum! Y ese disparo me genera una salida que me hace un solo pulso. ¿Vale? Cada vez que yo dispare me genera un pulso. Entonces, bueno, pues nada. Y después tengo la familia lógica TTL. Que el TTL es la sigla en inglés de Transistor Logic. Es decir, lógica de transistor a transistor. ¿Vale? Lógica de transistor a transistor. Dice, es una familia lógica o lo que es lo mismo, una tecnología de construcción de circuitos electrónicos digitales. En los componentes fabricados con la tecnología TTL, los elementos de entrada y salida del dispositivo son transistores bipolares. De los circuitos lógicos TTL presentan las siguientes características. Dice, su tensión de alimentación característica sea comprendida entre los 4,75 y los 5,25 voltios. Como se ve, es un rango estrechito de funcionamiento, ¿vale? Que comparado con otras tecnologías, pues puede ser una desventaja. Fijaos cuando conectáis cualquier cosa, pone 220, 240, ¿sabes? 20 voltios de diferencia y dice, esto tira igual, esto funciona lo mismo, ¿sabes? Dice, los niveles lógicos vienen definidos por el rango de tensión comprendida entre 0,2 y 0,8 voltios. Vale, espérate, voy a subir un poquito esto. Ok. Dice, la velocidad de transmisión entre los estados lógicos es su mayor ventaja, si bien esta característica pues, le hace aumentar su consumo, que es su mayor inconveniente. Claro, esto gasta corriente. Y bueno, dice, las señales de salida TTL se degradan rápidamente si no se transmiten a través de circuitos adicionales de transmisión. 2 metros y ya he perdido la señal. Fijaos que son muy bajitas, son muy pequeñas. ¿Vale? Dice tecnología, ¿no? La tecnología TTL pues, se caracteriza por tener 3 etapas. Etapa de entrada por el emisor. Dice, se utilizan transistores multiemisores, que significa que tienen varios emisores un mismo transistor. Separadores de fase, que es un transistor conectado en emisión común que produce en su colector y emisor señales de contrafase. Y un driver, que está formada por varios transistores separados en 2 grupos. Dice, el primero va conectado al emisor del separador de fase y drena la corriente para producir un nivel bajo a la salida. Y el segundo grupo va conectado al conector de divisor de fase y produce el nivel alto. Entonces ya depende de lo que yo quiera conseguir. De la figura 30 muestra un ejemplo de puerta lógica implementada con tecnología TTL. ¿Vale? Esto sería una puerta lógica que va en sistema TTL. ¿Vale? Bueno, aquí tendríamos otro ejemplo, básicamente, y si vemos este ejemplo, básicamente aquí tenemos una lógica que es que la salida es igual a A por B. Si lo veis, tenemos 1A, 1B, ¿vale? Y aquí tenemos 2B y 2A, ¿vale? Entonces podemos obtener la salida. Esta es la alimentación del transistor, este es el ground, y aquí básicamente pues puedo saber y la salida, bueno, este está sin conectar, pues por aquí tengo la salida, esta será mi salida. Vale, aquí tengo mi salida que puede ser 0, bueno, 0 o 2 voltios, 5 voltios debería ser, bueno, la potencia que le esté metiendo. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí tengo la descripción del caso, ¿de acuerdo? Y bueno, dice, un ejemplo 7, dice, en el mismo circuito anterior se coloca una resistencia de salida y demás. Los ejercicios lo dejo para hacer más tarde, ¿vale? Porque si no nos vamos a pasar mucho tiempo. Y entonces dice, conclusión. En este tema se han analizado circuitos de conmutación implementados con transistores. Se han desarrollado ejemplos relacionados con el control, la conversión de energía
y los sistemas digitales, por entender que pueden ser las aplicaciones más relevantes. De este modo se han visto ejemplos con circuitos que intervienen en ascensores, convertidores de tensión continua, inversores y convertidores de corriente continua a corriente alterna. Y por supuesto hemos visto puertas lógicas. Puertas lógicas hay una locura, pensad que todos los ordenadores van con esto. Se ha considerado también interesante desarrollar el funcionamiento y algunas aplicaciones del popular circuito temporizador 555 que ya hemos visto que es bastante utilizado. Y con esto hemos terminado el temario de hoy. Así que bueno, vamos a despedirnos para la gente de YouTube. Muchas gracias a toda la gente que ha estado aquí viendo el directo, obviamente, y también a la gente que estáis viendo el vídeo en YouTube. Ya sabéis, esto es el tema 60 de los 71 temas que vamos a ir viendo para la preparación del temario de secundaria para la especialidad de oposiciones de tecnología. Así que bueno, si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle like, suscribíos, compartid, comentad, que veo los likes, pero no veo ni un maldito comentario. Chicos, quiero ver si os ha gustado, qué os está gustando. Y nada, nos vemos en el siguiente directo, aquí en el canal de Mar de Curiosidad. Un saludo y buena prueba.